ya estamos nuevamente al aire, otra vez, en nuestra segunda parte, pues justamente del programa del día de hoy, como todos los miércoles, con nuestro bloque de salud mental. Como dijo bien el invitado de la semana anterior, te cuento, Mercedes, habló el doctor Lorenzo Rolandi, habló que había que cambiar el tema de salud mental por el tema que nosotros conocemos como psicólogos ya con esta famosa ley, pero no queremos malográndose el día ni la mañana hablando de eso, sino simplemente anunciarles a todo el público que tenemos hoy día gratamente la presencia de la doctora Mercedes Ortiz Cabanillas, quien Daisy va a, Alcántara, quien Daisy va a leer un poquito de los logros de nuestra colega. La doctora Mercedes Ortiz Alcántara es psicóloga de profesión con más de 30 años de servicios prestados al Estado. Ejerce actualmente la docencia en la Universidad Norbert Wiener y en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, pertenece al Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir en el área de recursos humanos. Actualmente funcionaria también fue de la presidencia del Consejo de Ministros en la Dirección Nacional de Inteligencia desde el 2006 hasta el 2014, siendo la primera mujer en el Perú en dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia. También ha participado en el Instituto Nacional de Defensa Civil, donde éste le otorgó un reconocimiento público por la labor desarrollada al frente de la Oficina de Defensa Nacional en las tareas concernientes al Sistema Nacional de Defensa Civil en el ámbito del sector interior a nivel nacional. Eso es parte de su hoja de vida de la doctora Mercedes. Sí, yo creo que es una hoja de vida muy rica, Mercedes, te felicito por los logros y para nosotros de verdad es un orgullo tener profesionales de la índole tuya, de la categoría tuya y obviamente, por lo que acabamos de escuchar, una amplia trayectoria y experiencia en el campo que nos interesa, el campo psicológico. Para nosotros sería interesante conversar de muchos temas contigo, dado tu trayectoria y tu experiencia, pero creo que estamos abocados el día de hoy para darle un tema bastante interesante y que nos preocupa mucho a nosotros los psicólogos y creo que a la población en general, sobre las emergencias y desastres que suceden, pues justamente en los desastres, y dado que nos encontramos nosotros, lo sabemos todos, en un cordón volcánico en el Círculo del Pacífico, y que estamos expuestos pues a definitivamente catástrofes grandes, ¿no? Ahora, sobre esto, Mercedes, tengo entendido que hay muchos, Artidoro Cáceres, te cuento, le decía tontudichos, ¿no? O creencias falsas dadas justamente por la gente que nosotros llamamos mitos, ¿no? Hay muchas ideas preconcebidas que no son ciertas, ¿no? Y que habría que aclarar bien para que el público tenga exactamente cuáles son las realidades de esto, ¿no? Entonces, justamente por eso el día de hoy tenemos la suerte de tener una persona de tu capacidad para que hablemos un poquito de esto, ¿no? Cómo la población se debe manejar ante estas cosas de emergencias y desastres y exactamente qué es lo que se debe hacer y sobre todo, ¿por qué sucede? ¿No? ¿Por qué suceden de repente, a veces parece que las emergencias y los desastres se exacerban y crecen, no porque el mismo desastre los cause, sino porque las personas no lo manejan bien. Pero no quiero ahondar más esto, sino hablar con la persona experta en este caso. A ver, Mercedes, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias a ti, Carlos, y a Daisy por la invitación a esta radio. Me complace mucho estar por aquí en Ecoradio. Y es una invitación también que viene con la universidad, ¿no es cierto? Nosotros somos camiseta, estamos en la Wiener. Claro que sí. Y yo creo que este es un tema muy interesante, que no es de ahorita, este es un tema que viene trabajándose, particularmente quien les habla trabaja muchos años en este tema. Sin embargo, vemos que día a día repetimos situaciones lamentablemente terribles, no como reacción propia de la naturaleza. Tú lo has dicho, el planeta es un planeta vivo, por lo tanto se mueve, tiene manifestaciones. Entonces somos las personas las que tenemos que aprender a vivir dentro de un planeta con una geografía, identificando las situaciones y esa convivencia. Yo creo que debemos partir desde la concepción de la gestión del riesgo, la estimación del riesgo, y hay dos puntos de vista muy claros. Uno, para llegar a los mitos, ¿ya? Desde el enfoque de la intervención, teniendo en cuenta todo el aspecto psicosocial y teniendo en cuenta todo el aspecto de salud mental, que nos interesa mucho. En este sentido, por ejemplo, yo quiero traer una palabra que los psicólogos manejamos, y es tratar
de promover comunidades resilientes. ¿Esto qué significa? Y si lo vamos al enfoque psicosocial, que la gente debe tener conciencia del peligro. Mientras la gente no tenga conciencia del peligro, no puede reaccionar como esperamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es la conciencia? ¿Cómo conseguimos esta estimación de riesgo? A través de la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, la gente tiene que identificar cuál es la amenaza que tiene alrededor, desde su casa. Es un ejercicio que yo hago con mis alumnos. A ver, estimen el riesgo desde la amenaza por la vulnerabilidad desde su casa, entendiendo que la amenaza es lo que viene de afuera hasta la puerta de su casa, porque es fuera, y la vulnerabilidad son esos riesgos internos que tenemos nosotros como personas dentro de la casa. ¿Qué tanto sabemos? Por lo tanto, lo importante es generar conciencia de seguridad, que todavía estamos en proceso, porque ya debería estar consolidada, pero bueno, es un proceso largo. Dentro de los mitos, y ya que estoy en una radio, uno de los principales quisiera... Perdón, Mercedes, sí. Excelente, me parece una instrucción muy buena, pero dijiste una palabra que de repente la mayoría del público, estoy seguro, la desconoce. No la conozco. Resiliencia. Resiliencia. Por favor, ¿podrías explicarles qué es así? Por supuesto, es la capacidad que nosotros tenemos de superar los problemas. Si vamos a lo individual, es la capacidad de una persona viviendo en un entorno totalmente negativo de no contaminarse, de salir y poder ser una persona exitosa, triunfadora, y tenemos muchos ejemplos de eso en nuestro Perú, de mucha gente que ha vivido en situaciones de extrema pobreza y sin embargo son personas exitosas. Correcto. No han caído en la delincuencia ni han caído en valores negativos, o sea, con los contravalores. En el caso de las comunidades, vemos que las comunidades responden mucho mejor cuando la población es organizada, cuando tiene conciencia, y a eso van los modelos, trabajar con el enfoque comunitario, que toda la población esté preparada para reaccionar desde varios puntos de vista, emocionalmente, cognitivamente, hasta llegar a la conducta. ¿Cómo llegas a reaccionar con una conducta adecuada si no lo has manejado a nivel cognitivo ni a nivel emocional? Correcto. Entonces, ese es un punto. Y esa es una labor que tenemos todos los ciudadanos, pero particularmente hay un sistema, es el INDECI, y hemos dicho, la defensa civil es tarea de todos. Hay una organización, efectivamente se crea un COI, y hemos tenido muchos ejemplos en este momento de esto, con el incendio, con el terremoto de Yurimaguas, etcétera, ¿no? Lo que dices, Mercedes, es totalmente cierto. Qué bueno que lo estás aclarando, ¿no? Y sobre todo que ahora que mencionas la Defensa Civil. Muchas de las personas piensan que Defensa Civil es una organización aparte que el Estado debe que es la institución que tiene que ir a rescatarte de tu casa o limpiar tu casa de la inundación. Y creo que ya empezamos entonces con ese punto, que seguramente hay muchos, de hablar de los mitos, ¿no es cierto? Vamos a ir yendo a los mitos. Y este es un tema realmente apasionante porque no reflexionamos respecto a puntos, repetimos determinadas palabras. Una de ellas, y quiero enfocarla ya que estoy en una radio, claro, porque es un error que sin querer se comete a diario, y lo he escuchado en estos dos últimos sucesos. Uno, cuando se conformó el COE y dieron la información del terremoto de Yurimaguas, todos sentimos el temblor acá, y la primera palabra que sale de boca de nuestros colegas periodistas o gente que informa o sales, la gente reaccionó con pánico, y eso no es verdad, eso es un mito. El ser humano no reacciona naturalmente con pánico. Tienen que haber ciertas condiciones particulares para que el individuo reaccione con pánico. Todos reaccionamos con miedo, porque tenemos miedo, es una emoción natural. Pero vamos al otro lado, ¿qué es el valor? Es el control racional del miedo. El pánico es irracional. Voy a poner un ejemplo bien claro para los oyentes en qué momento podemos haber dicho que hubo pánico. Por ejemplo, la discoteca Utopía. ¿Se acuerdan de las condiciones particulares que se dieron en el momento del incendio y con las muertes lamentables de muchos jóvenes peruanos? ¿Por qué entonces lo que les digo, razonemos, ¿por qué pánico en ese momento? Porque no se sabían las puertas de salida, estaban en condiciones de ambientes cerrados, los muchachos van a una fiesta, habían todos los elementos, se va la luz, empieza el incendio. Si no conoces el lugar donde estás, y cuando entramos a un sitio ni siquiera vemos las señales,
por dónde evacuar, cómo salir, estoy en un 7º piso, en un 2º piso, estoy en un sótano. Todas las condiciones, Larcomar, por ejemplo, el incendio que hubo en Larcomar. Entonces, ahí se dan varias condiciones. Estás sin luz, no tienes idea de dónde salir, estás atrapado porque las puertas se trabaron. Ahí puede haber una reacción de pánico interna entre esa gente que está casi muriendo. Entonces, Mercedes, por lo que nos estamos escuchando, ¿no?, atentamente y muy claramente, podemos entender que el pánico es una reacción del descontrol o desconocimiento de lo que puede pasar, generando una angustia en la persona, ¿no? Cuando hay un control, de repente es miedo. Claro, temor, exacto. ¿no? O sea, la reacción normal, o sea, no se puede generalizar que la reacción, que la población, no, tenemos que especificar los momentos. Por ejemplo, yo vivo en un edificio de un 3er piso y tengo entrenada a mi familia, porque ya tengo conciencia de seguridad. Sé dónde tengo mi mochila o mis llaves. ¿Qué pasa? La gente no sabe dónde tiene las cosas en el momento que se mueve, claro, porque tiene el temor. Reaccionar en pánico es generar más accidentes de los que deberían, si es que reaccionas así. Ahora, cuando hay ese descontrol es porque no hay conocimiento. Si ustedes analizan los 2 accidentes, me acuerdo cuando el presidente y toda la comitiva viajó a la zona del desastre hace poco, trajeron evacuados en el avión de la Fuerza Aérea a 2 personas. Si ustedes se ponen a analizar por qué se accidentaron, no fue porque se les cayó una pared encima, fue porque no supieron reaccionar adecuadamente y bajaron desesperadamente de repente, corriendo. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de seguridad. Entonces, el accidente se complica o las consecuencias posteriores se complican por falta de esto, ¿no es cierto? Pero no es una reacción normal. Ahora, yendo a los mitos, ¿ya?, del comportamiento humano. Cuando se da una situación, por ejemplo, fenómeno del niño, nosotros leemos, toda la gente que trabajamos en esto, se ha coincidido en llamarle a todo esto eventos adversos. Eventos adversos, unos de naturaleza natural, un terremoto, un tsunami, etcétera, y otros provocados por la mano del hombre, que tenemos varios ejemplos. Tarata, nosotros hemos vivido mucho tiempo con atentados terroristas y muchos países lo han sufrido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, otro mito, viene una situación de fenómeno del niño que ya es previsible porque tenemos que trabajar en prevención, o sea, no nos sorprende el fenómeno del niño. Lo que pasa es que no hacemos lo que tenemos que hacer desde la perspectiva de autoridad, de población, etcétera, etcétera, en todos los niveles, nacional, regional y local. Pero ¿qué pasa? Dice, inmediatamente se inundó Piura. Alerta, se va a provocar una epidemia. Naturalmente no se provoca la epidemia. Y eso es un mito. ¿Por qué? Y mira, aquí viene una consecuencia lógica, porque vienen las víctimas y vienen los cuerpos de intervención, que están los bomberos, la policía, los psicólogos, los doctores, las enfermeras. Si todo esto está planificado, como debe ser en la etapa correspondiente, por ejemplo, y nuestros brigadistas tienen que desplazarse de Lima o de otras ciudades a la zona del desastre, no se van a vacunar en ese momento. Yo le diría, a ver, a nuestros amigos médicos, enfermeras, ¿quién se ha puesto una vacuna antitetánica o quién se ha puesto una vacuna que tenga que ver con la tifoidea, etcétera? ¿Y qué reacciones tienes posterior a la vacuna? Si tú haces inmediatamente producido el desastre una vacunación masiva para que vayan a responder, vas a inutilizar a tus equipos de respuesta, porque hay fiebre, hay malestar, entonces lo sacas de la operación. ¿Qué es lo que se debe hacer? Cumplir los planes y los programas nacionales de vacunación. Si yo trabajo en situación, por ejemplo, soy bombero, soy psicólogo emergencista, soy médico que va a zonas de emergencia, yo tengo que cumplir con mi calendario de vacunación y estar vacunada contra el tétano antes de producido el evento adverso. O sea que hablamos, Mercedes, que en nuestro país, lamentablemente, pues sí, creo que todos lo sabemos, falta una cultura de la prevención. Así es. Y debemos estar preparados para los desastres. Así es. Antes de ello, doctora, para continuar con el programa, vamos al corte comercial y luego regresamos aquí con su bloque Salud Mental por Eco Radio. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Ya estamos de vuelta a las 7:34 de la mañana con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Hoy
en nuestro bloque de salud mental, acompañado de nuestro muy querido amigo y psicólogo, el doctor Carlos Flores, y hoy con una invitada de lujo, Mercedes Ortiz Alcántara. Hoy hablando un poco sobre lo que se trata estos miedos en catástrofes, en siniestros, que bueno, a nadie se escapa de esto. Antes de continuar, doctora, quiero recordar para nuestro público nuestros números de contacto, nuestra línea directa al 440-5790 y el número de WhatsApp 956-160-817. Recuerden que acá pueden escribirnos para de repente consultar cualquier cosa con los doctores acá, con los psicólogos, para reportar sintonía, hacer cualquier denuncia. Recuerden que el público tiene la palabra. Ahora sí, bueno, yo llegué un poquito tarde debido al tráfico, pero dale. Quiero que entonces continuemos con lo que estaban planteando. Merlis está acá, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Merlis. Buenos días. Bueno, sí, el tráfico nos retrasó un poco debido a la lluvia. Y bueno, por aquí estamos. Bueno, aquí sí, estamos. es importante llegar y estar, ¿no es cierto? Y estar con bien. Y sí, pues les cuento a nuestro público, estamos con una profesional de lujo, ¿no? Con una amplia experiencia y trayectoria, la doctora Mercedes Ortiz, y con quien estamos hablando de los mitos, ¿no? De las personas ante las emergencias y desastres. Pues continuamos con los mitos entonces, Mercedes. Bueno, dentro de los mitos ya hemos hablado un poco del concepto de pánico, que debemos manejarlo con mucho cuidado y mucha reserva en cuanto a decir, generalizar. O sea, lo que no debemos es generalizar. Hay condiciones, dije hace un momento, para el pánico. Todos los seres humanos reaccionamos con temor, con miedo, pero para eso está la parte cognitiva, un control racional sobre el miedo para poder actuar. Entonces, en un primer momento, ese es uno de los... Si no, imagínense que toda una población salga corriendo como si fuera una bandada de palomas que se dispersan o etcétera, ¿no es cierto? Otro era, por ejemplo, el que inmediatamente después que se da un evento adverso, le llamamos así, sea un terremoto, una inundación, un fenómeno del Niño, se dé una epidemia, por ejemplo. Eso es falso. Si hubo un fallecido estamos hablando de las primeras 48 horas, 72 horas, porque hay toda una evaluación, hay una palabra que ustedes han escuchado, cuando se forma el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el EDAN, que es una herramienta, es la evaluación de daños y análisis de necesidades, que se hace en 3 tiempos. Hay evaluación rápida, que dura 2 horas, luego la otra evaluación de 8 horas, etcétera, para ir viendo las necesidades de la población. Si estamos hablando de esos tiempos, y estamos viendo que ha habido una inundación o un sismo, y lamentablemente, por ejemplo, una persona falleció producto de la caída de una pared o un techo, no estamos hablando que esa persona ha muerto contaminada, esa persona ha muerto por el impacto de algo. Por lo tanto, no es que te va a contagiar de algo porque está muerta en ese momento, lamentablemente. Entonces, tendría que pasar un tiempo X para que se den algunas condiciones para que pueda surgir algo a partir de esta situación. Pero se supone que el Estado y el sistema reacciona inmediatamente de producido. Entonces, la epidemia no sale de por sí. Ese es otro mito. Y hablaba de la vacunación, por ejemplo, de los equipos de respuesta como un tercer mito. Si uno trabaja en esta área como equipo de respuesta, sea bombero, policía, militar, psicólogo, enfermera, médico, asistente social, trabajador social, como fuera, como parte de este equipo humano, se supone que ya tiene que estar preparado dentro del área de salud para asistir a emergencias. No es que se produce el evento y yo voy de frente y me vacunan porque tengo que ir a la zona de emergencia. Quien ha pasado por una vacuna de este tipo sabe cuáles son las reacciones del cuerpo en las primeras 48 horas. Entonces, eso es otro mito. Otro mito es que las autoridades no van a responder inmediatamente porque van a estar preocupados en otras actividades como su familia, por ejemplo. Eso tampoco no es verdad, porque los que hemos pasado por situaciones de dirigir esto, estamos preparados. Entonces, debemos, a veces decimos, casa herrero, cuchillo de palo, ¿no? De repente hablamos muy lindo y nos olvidamos de preparar a nuestra familia. Si yo tengo conciencia de que he preparado a mi familia para una buena respuesta, yo voy a trabajar adecuadamente. Y tendré protocolos de manejar mi casa con mi trabajo, etcétera. Doctora, pero en caso tal de que uno pueda pensar de que ha trabajado bien a la familia,
Pero y si en ese momento uno no sabe cómo reacciona el ser humano, ¿no? Yo puedo estar preparada en teoría, puedo estar capacitada para reaccionar o para responder a alguno de estos, pero si me traiciona precisamente este pánico, si me traiciona mi subconsciente o estos temores internos que tenemos y no respondo, ¿cómo? Es que dentro de una familia, mira, y dentro de un grupo humano, todos reaccionamos de distinta manera, o sea, hay la intensidad del 1 al 10, por ejemplo. Y uno tiene que aprender a reconocer cuál es esa vulnerabilidad que tienes. Y de eso hablamos al comienzo. Eso se llama conciencia de la estimación del riesgo. Porque acá partimos desde la percepción o la concepción de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo y este modelo que yo les decía al comenzar, parte por estimar el riesgo. ¿Y cómo estimas el riesgo? Es una fórmula fácil. Estimación del riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. A mayor amenaza y mayor vulnerabilidad interna, tú tienes una probabilidad de que ahí ocurra algo en tu casa, o en tu comunidad, o en tu barrio. ¿Amenaza a qué me refiero? Construyes tu casa al pie del río Rima, que sabes que todos los años crece, tu casa se va a caer. Por ejemplo, una contradicción. Vamos con nuestros amigos de Arequipa. A ver, me encantaría que llamen nuestros amigos de Arequipa. Nuestro volcán Misti está vivo. Y hay muchas señales de que ese volcán tiene actividad sísmica, movimientos internos, hay ceniza. Si estudiamos el comportamiento de las aves, se ha visto que ya hay aves que mueren cerca del volcán. Eso significa que hay una actividad. Sin embargo, en nuestra falta de conciencia, seguimos poblando el volcán, en la falda del volcán hacia arriba. Y sin ir muy lejos, a ver, yo he trabajado 27 años en el Ministerio del Interior, en diferentes cargos, y he dado clases en la escuela de suboficiales de Charcani en Arequipa. ¿Dónde está ubicada la escuela? En las faldas del Misti. Ahora, mis compatriotas arequipeños son uno de los primeros departamentos en el Perú que reaccionan adecuadamente ante simulacros de sismo, evacuaciones rápidas para terremoto. Pero, a ver, yo quisiera que me diga alguien, porque no voy hace tiempo a Arequipa, si ya se hizo el plan de evacuación por erupción volcánica. Tú tienes toda la razón, Mercedes. Yo te cuento también, he tenido la suerte de visitar tu patria, perdón. De repente nuestras coconductoras no entienden acá. Sí, entiendo, la República Independiente de Arequipa. ¿No? Entonces, yo digo, a ver, que llame un amigo. Exactamente. Te decía, yo he tenido la suerte de visitar varias veces la linda tierra de Arequipa, y puedo decirlo a ciencia cierta, de que últimamente, no sé qué pasa con la conciencia de los nativos de Arequipa, entonces están construyendo urbanizaciones que no habían ya a las faldas del... Claro. Y antes eso se respetaba, porque ellos mismos dicen, no, está fumando el volcán, como lo dicen ellos, ¿no? Entonces, está activo. A eso vamos, ¿no? En cuanto Increíble. A la falta de conciencia y a la falta de percepción de la amenaza. Te acostumbras tanto que vives con la amenaza al frente, ya. Encima, agrégale, o sea, es por la vulnerabilidad es interna, falta de preparación en el colegio, porque se supone que empezamos desde los niveles básicos. La conciencia se va creando de que uno es niño. Yo le voy a comentar algo. Recuerdo, nosotros somos venezolanas y en Venezuela no estamos acostumbrados a estos temblores ni nada, ¿no? Deben haberse asustado un poquito. El año pasado, yo llegando acá hubo uno también que se escuchó horrible. Yo vivo en el 5º piso y se escucha, o sea, más que sentirlo es oírlo, ¿no? Es que hace mucho ruido. Sí. Más que movimiento, el último ha sido mucho ruido. Sí, entonces yo tengo un niño de 8 años y mi esposo, y yo recuerdo que yo lo cuento y no lo puedo creer, yo quedé paralizada, o sea, yo me quedé pegada, no daba ni un paso adelante, y me estaba vistiendo porque iba a trabajar, eran las 6 de la mañana, y recuerdo que tenía que ponerme un pantalón. Mi hijo estaba en el baño porque se estaba cepillando los dientes, y quien salió a buscar a mi hijo, a mover, a vestirlo, fue mi esposo. Yo no podía moverme, entonces eso me preocupa. De hecho, cuando hubo este año, el que hubo que fue terremoto 8.0, 8.2, ¿no? Hablamos mi esposo y yo, y le dije, tú te tienes que hacer cargo del niño, porque ya Pero ahí ya estás trabajando, pues, porque tú acabas de identificar, y de una manera muy sencilla, que esa es tu vulnerabilidad.
Entonces si yo conozco, aprendo a reconocer mi vulnerabilidad, puedo trabajar en ella. Pero si soy ciega y no me doy cuenta, ya, y sabes que una de las personas que va a reaccionar bien y es más fuerte emocionalmente para resistir es su esposo. Entonces siempre hay uno que tiene la tarea. Yo tengo 3 hijos. La mayor, yo tengo que más bien estar atenta para poder contenerla, porque es capaz de bajarse corriendo, ¿no es cierto? Y ojo, y yo, por eso digo, yo soy la psicóloga, tengo una hija psicóloga. Ella reacciona, bueno, ella casi ni lo siente, trabaja tanto que creo que se queda dormida. Mamá, ¿hubo temblor? Ah, bueno, hubo temblor. Pero la otra está sintiendo el ruido desde el camión que pasó por la vía expresa y dice, creo que va a ser temblor. ¿Ok? Entonces siempre hay uno, por ejemplo, cuando hay un evento, no sé, ustedes no estaban acá en el momento que pasó lo de Mesa Redonda, pero hace poco hemos revivido en una pequeña parte con este incendio que hubo en el centro de Lima. En esos casos, por ejemplo, siempre va a haber o la autoridad que está ahí o una persona que esté en condiciones, que sea más fuerte emocionalmente, de poder dirigir a la gente que está y ponerse por encima de ellos, hablando de la emoción, siempre hay una voz más alta que hace que el resto reflexione o por lo menos vea al guía, al líder, y dirija a una acción. Porque ¿qué es lo que hace a veces las personas? Como que regresan a la zona del desastre. La gente empieza a correr ahí, por ejemplo. Si estás atrapado, regresando al pánico, si estás atrapado en un centro comercial, en una galería donde no sabes por dónde salir, ahí sí se puede generar el pánico. Estás en un sótano, ¿te das cuenta? Pero si estás al aire, entonces dices, vamos a respirar, racionalmente, yo vengo acá, cuáles son las calles, tengo que hacer un reconocimiento de donde yo voy. Doctora, yo soy así. El último temblor que hubo, mi hijo acaba de llegar y él se desesperó, yo tranquilo que ya está pasando. Acá hay 2 reacciones distintas. Sí, y agarré a mi hija porque duerme conmigo en el cuarto, la agarré, mi esposo no estaba, la agarré porque, no sé, será por instinto, claro, mi hija primero, pero mi hijo salió hasta descalzo. Y yo tranquilo, porque el pánico nos hace cometer equivocaciones, entrar en desespero. Ya que tocaste lo de los niños responden a la reacción del adulto. Exacto. Si tú respondes adecuadamente, dormir, tu hijo te ve, sí, va tranquilizándose. Pero si el adulto, porque yo veo situaciones, varones y mujeres en algunas casas, que claro, no controlan eso, y es una familia de 7, 8 personas, y uno de ellos es el que ya está en media pista, y hay una abuelita, hay una persona, un niño, y se olvidó del niño, de la abuelita. Ahora tenemos que organizarnos en la casa. Por ejemplo, ahora en Lima, que tenemos tantos edificios, acuérdense que ustedes han llegado acá, han visto cómo ha crecido Lima en edificios, no había eso de 20 pisos, eso no había. Uh-huh. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar los 20 pisos? No. Entonces, la ventaja es que las construcciones modernas, por ejemplo, tienen ya unos estándares antisísmicos, pero ¿qué tienes que saber? ¿Cuál es la zona fuerte del edificio? Por ejemplo, mi hija mayor es arquitecta y ella me instruye mucho en esto para complementar lo que es lo psicológico. Mami, donde se hacen las escaleras de evacuación, ahí están, esas columnas de las escaleras son fuertes. Tú no vas a poder bajar, pero puedes situarte cerca. Todas las columnas que soportan el ascensor al costado, no que te metas al ascensor, porque eso hay que aclararlo. Te metas al ascensor. No, fuera. Ahora, otra cosa que ya que tengo la oportunidad de estar acá, que para mí es una lucha constante realmente, porque yo vengo trabajando casi 25 años en este tema, y sigo explicando lo mismo, y sigo diciendo, y hay gente que sí responde, pero hay gente muy escéptica. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del triángulo de la vida. Uh-huh. No. Ya. Okay, si ustedes buscan en internet, los gringos, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad en la época que fui directora general de defensa en el Ministerio Interior, de trabajar con el equipo de respuesta americano de desastres, que lo presidía en ese momento un canadiense, y los gringos pues vienen acá. ¿Y qué hacen los gringos? Si hacen películas espectaculares. Los gringos, para probar sus teorías, te derrumban un edificio. Entonces, para probar lo del triángulo de la verdad, ellos te hacen explosiones con muñecos y simulan animales, personas, objetos, y dentro de todo eso buscan, siempre hay vida. Dentro de tú ves por eso es que rescatan niños que están en un huequito,
mujeres que han quedado, personas atrapadas y salen totalmente ilesas. Porque si nosotros estamos en esta habitación, ¿qué nos enseñan, por ejemplo, cuando estamos en el colegio? Error, que seguimos repitiendo en los textos escolares. Meterse debajo de la mesa. Sí. El techo se te cae y estas patas no resisten. Entonces, ¿qué mueres? Vas a morir por aplastamiento. ¿Qué es lo normal? Y yo le diría acá a nuestros oyentes, por favor, si no tengo lugar para salir, ya no puedo llegar a la salida, ¿qué es lo que hago? Me pongo en posición fetal al costado de la mesa echada en el suelo. Si se cae el techo va a crear un ángulo y yo voy a quedar en ese ángulo. Si estás en tu cuarto, al lado de tu cama, al lado de la cómoda. Y hay muchos casos, por ejemplo, ellos nos enseñaron una filmación en donde hubo justo hablando de este tema, una situación en Estados Unidos los pisos son pues inmensos, ¿no? Había una reunión de gerencia y había muchos gerentes que estaban tomando decisiones y la secretaria tomando nota afuera. Viene un sismo y todos los gerentes se metieron peleándose pues debajo de la mesa y la secretaria se quedó afuera. ¿Quién fue la única sobreviviente? La secretaria. La secretaria. Entonces, y no lo enseñamos. Otra cosa que está errada, y lo acabamos de ver en el simulacro, es salgan por favor con las manos en la cabeza. A los niños los hacen salir del salón con las manos en la cabeza. Sí, es verdad. Ya. Yo les digo a ustedes, ¿yo cómo hago con los alumnos? Vamos hijos, vamos a probar. Salgan todos rápidamente, porque no es una situación normal, estamos en movimiento. O sea, no es que sales, en un simulacro no hay movimiento, y la gente sale riéndose, ¿no? Para la foto. No, pero a la hora de la situación real tenemos que... A ver, yo les probaré a ustedes que ustedes salgan rápidamente con las manos en la cabeza a ver qué les pasa. ¿Qué función tienen los brazos? Equilibrio. Equilibrio. Así es. Salgan con las manos en la cabeza y probablemente se van a caer. Ahora imagínense evacuar en nuestra universidad 6 pisos, 7 pisos por las escaleras. Los chicos están en aula, salgan con las manos en la cabeza. Se van a rodar las escaleras, salen, los va a atropellar un carro y te falta el equilibrio. ¿Cuándo lo van a cambiar de los textos escolares? No lo sé. Pero para mí, como ciudadana, que ahora ya estoy en el llano, se podría decir trabajando, sí, pero no en un ejercicio de una función pública como le he tenido muchos años en esa tarea, yo puedo decirlo por experiencia. Y por favor, yo digo a quien corresponda, señores del sector de educación, revisemos los manuales, los libros, los actualicemos. En ninguna parte hablan del triángulo de la vida. Es cierto, ¿no, Mercedes? Mira, hay muchos temas realmente que hablar sobre eso de los mitos, y no hemos tocado un campo importante, la reacción de repente inadecuada de las autoridades o de las personas que quieren ayudar como consecuencias de un desastre, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que son inútiles, que se hacen inútilmente y se pierden la efectividad y la eficacia, ¿no? Lo que pasa es que el programa se hace corto. Sí, lamentablemente. Ya estamos terminando. Sí, estamos terminando. Por eso es que yo sinceramente quiero decirles al público oyente, vamos a comprometer a Mercedes que venga una segunda oportunidad. Sí, yo ya ni me di cuenta de la hora. Y se hace necesario porque, por claro ejemplo, sí. yo tengo muchas dudas, no sé cómo reaccionar y yo por lo menos me justifico de que vengo de Venezuela, que ya no se vive en esto, pero claro. He visto personas acá, por ejemplo, como le decía, yo he preguntado, ¿qué hago? ¿Salgo del edificio o no salgo del edificio? Y me consigo con peruanos que me dicen, uno, tienes que salir, otros me dicen, no puedes salir. Entonces sé que no, mi hijo es defensa civil, tiene 8 años. Entonces yo le digo, si él no sabe nada, más vale él está, y me dice, mamá, yo tengo que quedarme de último con la Miss. Y yo, tú te vas a quedar de último, tú tienes que, o sea, y veo la necesidad de aprender y de informarme, y sé que así como yo, están muchos que nos escuchan, y se hace necesario que tengamos personas como usted que nos puedan nutrir y capacitar para estos eventos. Sería interesante a partir de esto, por ejemplo, porque esto da para más, hay muchos ámbitos, ¿no? Dentro del mismo tema, que de repente los oyentes a lo largo puedan pensar y enviar sus preguntas, y en una siguiente oportunidad contestar puntualmente muchas dudas que tienen respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, lluvia intensa en Lima. ¿Ustedes creen que Lima aguantaría una lluvia de 3 días? El 2007 trabajamos la probabilidad de que se caiga medio Cerro El Agustino por lluvia intensa.
Lima no aguanta. Con una lluvia de 24 horas el otro día, no lluvia, llovizna. ¿Por qué? Porque si vamos a ver el Agustino, San Cosme y los cerros clásicos superpoblados, que no tienen pues una previa organización en su construcción o en su planificación, están muchas de las casas sobre pilcas. ¿Qué son pilcas? Son las piedras. Entonces, y es un suelo arcilloso, arenoso. A ver, imagínense, y la construcción no está preparada, Lima, para lluvias. El lodo lo se ablanda. No estamos preparados para eso, ¿no? Sí, bueno, doctora, sería bueno Sí, entonces que, claro que sí. cuadremos otra próxima visita para entonces aclarar todas estas dudas. De verdad, muy agradecida por su presencia, doctor. Sí, claro, Gaby, como siempre, todos los miércoles estamos acá con nuestro bloque de salud mental contando mi precio con profesionales de la excelente categoría como la doctora Mercedes. Mercedes, muchas gracias por tu presencia, pero seguramente el público va a agradecer mucho más los conocimientos que has impartido, porque acá en Ecoradio nos preocupamos por siempre tener una labor docente, instruir y darle todo distinto a felicito mucho en ese qué bueno a los diferentes medios de comunicación que se ocupan de cosas realmente irrelevantes. Dos palabras finales por mi parte: conciencia de seguridad, y tenemos que trabajarla desde adentro y tratando de identificar el peligro. Con esas palabras mágicas en realidad podemos evitar muchas muertes. Pueden caerse muchas casas, puede haber pérdidas materiales, podemos reconstruir las casas, pero no se puede reparar las pérdidas humanas. Entonces, en ese sentido, y ustedes se van dando cuenta, mientras el país trabaja más en la organización y en esa conciencia, y lamentablemente vamos a sacar cifras, esos países tienen menos muertos en terremotos mucho más graves que los nuestros. Sin embargo, en sismos de menos intensidad tenemos más pérdidas humanas, y sumada también a las pérdidas materiales por falta de verificación en las construcciones. Esto fue El Público tiene la palabra.